El Servicio Nacional de Rehabilitación. Es el derecho que más impacta en la vida cotidiana de la persona discapacitada por la cuestión de los medicamentos y la rehabilitación. Lo documenté, después lo fui bocetando, armando de una forma que sea, no sé, agradable de ir viendo en la composición. Boceté directamente en la compu, en Photoshop, en mi Cintiq. La Cintiq me encanta porque es medio como dibujar en la compu, pero también dibujar en papel, entonces nada, es como un chiche. Entonces lo que hice fue armar una composición en donde estuvieran todas estas cosas, y no tipo cuadro de historieta, sino que tenga una especie de recorrido. Con los plenos, acá está. Le doy sombra. Es una sombra de un solo color. De esta forma yo lo que hago es unificar las tres situaciones. Que se note que todos estos derechos hacen que la gente ya pueda tener una vida feliz, estar contentos, qué sé yo. Me pareció bueno mostrarlo desde ese lado. Me pareció súper interesante tratar de representar la cultura como un mundo, como una especie de vorágine llena de cosas que incluyeran la literatura, el entretenimiento, los distintos géneros, los distintos soportes, los distintos lenguajes. Hice un boceto nada más, un boceto muy sencillo que incluyeran la literatura, el entretenimiento, los distintos géneros, los distintos soportes, los distintos lenguajes, para transmitir lo importante que era el acceso a eso, y después resumir el acceso a la cultura de la forma lo más sencilla posible, que era simplemente con una rampa y una silla de ruedas que permitía que se entrara ese mundo. Lo hice en una libreta, cuadernos. Yo en general trabajo mucho en cuadernos porque los tengo siempre encima y puedo trabajar. Era un boceto hecho con acuarelas, muy rápido, con acuarelas y un marcador. Después hice dos dibujos muy grandes de línea. En uno dibujé la rampa, la silla de ruedas, la persona, y en el otro dibujé con un estilógrafo todo lo que transmitía el acceso a, todo lo que transmitía la cultura, el lugar ese al que se entraba. Lo que me interesaba era mantener esa especie de desorden creativo, esa energía artística, estética, informativa que tenía el boceto, sin que el dibujo perdiera claridad, sin que fuera como un matete de colores empastado. Con esos dos dibujos fui a la computadora y trabajé con un editor de imágenes, superponiéndolos y trabajando las dos cosas como si fueran dos mundos diferentes que confluyen en un momento. Entonces, cuando se ve el original parece una sola imagen, pero en realidad hay dos imágenes, una con colores neutros y otra con colores muy prendidos, que es lo que representa todo ese mundo al que se accede. Y lo que más me importaba era darle fuerza con el color, era transmitir con el color todo eso que quería decir. Lo que hice fue hacer una investigación porque yo tampoco sabía conocía demasiado sobre los derechos de los discapacitados en las zonas turísticas. Hice varios bocetos en lápiz y después los volví a bocetar arriba en la computadora, y después cuando yo los tenía bocetados en la computadora limpié esos bocetos y les di color en la computadora con el Photoshop y la tableta. Como estaba dibujando figuras humanas que por ahí están en posiciones un poco raras, boceto bastante porque no son tan fáciles de dibujar, y después limpio esa línea, hago una capa arriba, dejo una capa abajo un poco más transparente y le pongo una capa arriba y voy calcando un poco más prolijo, pero también con una línea bastante simple, la figura arriba. Después borro esa capa inicial de boceto
y pinto. Yo la planteé como planteo un montón de ilustraciones, que es tratando de armar una especie de patrón textil, como si fuese un estampado por repetición, porque soy diseñadora textil y aprendí eso en la facultad. Si bien el dibujo que hice no repite, lo planteé como si fuera eso, llenar los espacios con diferentes figuras que representaran esos derechos. Y también buscar una paleta de color limitada que combinara bien entre sí y que ayudara a resaltar algunas cosas del dibujo que me interesaban con el rojo como contraste con el celeste y con el amarillo. Y este año en un momento fui a la playa y vi la rampa y vi las sillas de ruedas y me di cuenta de que eso existe y es necesario, y como no le había prestado nunca atención yo, porque a veces hay cosas que uno no mira y que está bueno prestar atención y saber al respecto. Los dibujantes tenemos una deformación en general, que es cuando nos ofrecen una variedad de trabajos, una variedad de opciones en el trabajo, elegimos las que consideramos más dibujables. El que más me interesaba era el derecho al trabajo. Parecía que mostrar a alguien sentado frente a un tablero de dibujo o un tablero de diseño con una silla de ruedas, en lugar de la típica banqueta o la típica silla, me parecía que era una manera de mostrar que sí se podía. Empecé a bocetar y a buscar a personajes, y una vez que tenés los personajes, tenés que ubicarlos en una imagen coherente. Dejan de ser personajes y pasan a ser formas. Entonces vos vas componiendo en el plano. Cuando terminaste esa composición y te gustó el boceto, tenés que revisar de nuevo si en esa composición no le quitaste vida a los personajes. Y después, el último paso a verificar antes de armar el final es ver que todos esos ajustes previos no hayan endurecido la obra. Trabajo muy poco con la compu. Lo dibujo, lo paso en limpio, a veces con mesa de transparencias, a veces lo imprimo y lo trabajo sobre el celeste. Siempre llega totalmente terminado la computadora. En este caso se dio que había muchos dibujos separados que fueron compuestos con el Photoshop, pero había un boceto donde ya estaban todos compuestos. A mí me gusta cuando pinto el estilo dibujo animado, un color, una paleta baja y una sombra. Me gusta ese resultado. Me parece que visualmente, para la ilustración, es muy fuerte. Lo que me inspiró para este trabajo eran los afiches que yo veía de chico de los Juegos Olímpicos, donde ponían en el mismo afiche deportistas de distintas disciplinas, y por ejemplo las ilustraciones que había también en la revista El Gráfico, de la que era gran lector. La técnica que uso para mi trabajo es dibujo a lápiz sobre papel, después lo escaneo, lo coloreo en Photoshop. Pero el coloreado es algo más que el coloreado, porque también es como armar un pequeño collage. Dibujo cada figura por separado, en este caso cada deportista, después los voy ubicando de acuerdo a la composición, que es lo que más me conviene, y coloreando cada uno por separado y también el fondo por separado. Es casi como, a veces uno puede verlo como si fuera un dibujo animado, moviendo los personajes. Es gracioso porque a veces, en el caso de un corredor o de un ciclista, si uno lo mueve en el Photoshop es como si estuviera patinando o corriendo, por ejemplo. En la composición final tiene que haber una cierta organización, puede haber cierta simetría, hay que ubicar los personajes también por colores y por forma, que den una composición agradable y que además se entienda el mensaje. Siempre está un poco el tema de los estereotipos y los prejuicios, y que no sea algo peyorativo. Y por ejemplo, una imagen que cuando la vi enseguida me gustó para usar es la de una gimnasta con síndrome de Down. La imagen así con una malla y en una pose muy plástica es muy linda y muy conmovedora, y la usé para la ilustración, y también está en un lugar bastante central. El afiche es similar al afiche que yo haría para un Juego Olímpico. En realidad yo no tenía, digamos, un derecho en particular que desarrollar. La primera discapacidad que se le ocurre a uno, ¿no?, es la ceguera. Dije que pensé que quizás podía representar a todas las demás. Mandé el boceto fue aprobado. A partir de ahí yo hago un lápiz, lo pinto arriba los claroscuros con acuarela, en general con un solo color, lo subo a la computadora y ahí paso a tinta con el lápiz óptico, que es muy útil y muy rápido, y aparte es muy fácil de borrar porque es digital.
Después le pongo colores debajo de la acuarela, lo trabajo un poquito, le hago algunos detalles, pero es eso básicamente. Bueno, elegí que el ciego fuera viejo, porque me parecía que tenía que estar en una situación de debilidad entre el linchera y el famoso ciego de la esquina, ¿no? del tango. El registro tenía que ser algo como más, que tuviese cierta seriedad, me parecía, ¿no? Pero tampoco solemnidad. Entonces, por la parte de la seriedad lo hice en acuarelas. El contenido, ¿no? Este nene es el que le da como el otro lado. Pero tiene que ser una paleta cómoda de mirar, cálida. La idea es todo en este caso, ¿no? Una idea fuerte, ¿no? De una sola imagen. Un relato de una sola imagen. Decidí que quería una ilustración un poco más cercana a algo infantil, digo, algo hecho a mano. No quería algo tan duro, quería algo más... Porque el color de la computadora es a veces muy duro. Empecé a investigar a ver qué tipo de asistencia recibían la gente con discapacidad. Empecé a hacer una bajada de imágenes que encontraba respecto a eso, guardapolvos, útiles, computadoras, sillas de ruedas. Después lo que trato es de como hacer la síntesis también, ¿no? Y también miro referencias. Miro otros artistas o dibujantes. Un boceto. Cuando boceto en general planto 3 o 4 ideas. Sí, 3 o 4 ideas así nomás, muy esquemáticas y muy del espacio y de la organización de cómo va a ser la composición. Casi siempre trabajo en el tablero, con papel y hoja, me gusta más que la computadora. Trabajo con lápiz azul, y luego le paso a tinta y luego escaneo y ahí recién voy a la computadora para el color. Quería dar una cosa más cálida a la ilustración y lo hice en Photoshop, como que fue una mentira en realidad. Yo podría haber dibujado con lápices de colores, pero lo que hice fue elegir un pincel que tenga esa textura y trabajar con este. Es un desafío dibujar chicos con discapacidad, porque uno no dibuja siempre eso, entonces tenés que buscarlo, tenés que buscar un chico en silla de ruedas, tenés que ver cómo es una silla de ruedas, lo mismo un chico con síndrome de Down, como que es difícil de dibujar, no es tan fácil, que no sea grotesco, que sea un chico con síndrome de Down solamente. No tenía ningún tema asignado con respecto a este trabajo, fue bastante libre, así que fue bastante más difícil. Lo que yo quería mostrar en este trabajo es que no se vea cuál era el chico que tenía una discapacidad, sino el enfocar por el tema de la inclusión y mostrar que un chico con discapacidades motrices o cualquiera fuere puede tranquilamente sociabilizar y jugar con otros chicos que no tienen ese tipo de discapacidad, y es lo que traté de hacer en este dibujo, donde hay 3 chicos jugando tranquilamente y en forma igual, y atrás hay una silla de rueda que nadie sabe a quién le pertenece, no importa. Al aire libre porque primero que me daba mejor para la ilustración, para los colores, y después porque tiene que ver con vida, con salud, con un lugar donde los chicos se sienten cómodos, puedan correr o no puedan correr, estar tirado en el pasto le gusta a todos. El proceso creativo es el mismo estilo con el que trabajo para hacer los superhéroes de Marvel, para hacer los cómics de Marvel y DC. Es un acabado que me gusta a mí, que tiene que ver con un trabajo de la luz y sombra realista, pero con una figura, un dibujo de la figura no tan realista, sino un poquito más ingenuo. Como no quería hacer una línea dura de superhéroes y realista, evoqué a mis trabajos y mis épocas en las que hacía trabajos para la revista Genios, que era bien infantil, y entonces tenía que hacer dibujos entre caricatura y realista, y es más o menos lo que me salió.